Bienvenidos a un capítulo especial Historia Alternativa con Iván Guerrero Vasallo. Bienvenido. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy para hablar de una sección nueva que tenemos, que afrontamos los grandes misterios de la historia humana? Hoy hablar pues, de la Atlántida, de Atlantis, ¿no? Mito, leyenda, ¿no? Que se preguntaba tal, y bueno, que es más... A ver, los mitos para empezar se basan en verdades. Las leyendas, mitos y mitos en verdades. Entonces, lo que se puede parecer que ahora que es una cosa, una fantasía de mito de gentes primitivas o de zumbados, no es nada de eso. La Atlántida se considera el continente perdido en la historia de la humanidad. Sí. Cuyo reflejo histórico, ¿a qué tiempos se retrotrae? Las primeras referencias a que existía algo que se perdió. Las primeras referencias, sobre todo a Platón, claro. Oficialmente es Platón, con lo del, del Critias, el Timeo y el Critias. Son dos libros de los diálogos de Platón, Timeo y Critias, y en esos libros es lo que habla, digamos, de la historia que a él le cuentan. ¿Eso que era 4.000 años antes de Cristo, por ahí, más o menos? ¿O? No, eso es del siglo IV antes de Cristo o por ahí, sí, 3.000 y pico, por ahí, sí. Pero sería una fábula literaria con inspiración egipcia que llegó a manos de Platón y luego la transformó en un relato medio... Es que la historia verdaderamente empieza que, por ejemplo, Solón, que es de los 7 sabios de Grecia, uno de los 7 sabios de Grecia que los llaman, a unos le dicen que son legendarios, bueno, va allí a Egipto a hablar con un sacerdote del templo allí en Sais, ahí en Egipto, porque él quería recoger, digamos, pues de tema de conocimientos de historia anteriores a la Grecia de ese momento. Entonces, él lo recoge, se lo da a ese sacerdote de Sais, del templo de Sais, le cuenta y todo en un papiro de Google en Atlántida, no sé qué, pues todos los datos. Y él, claro, lo que pasa es que lo de Platón, lo que te dicen es que él mismo hace como una especie de analogía, parece ser en algunos capítulos, de la lucha entre los persas, los medos, las guerras médicas, los persas y los atenienses, o sea, los griegos. Entonces parece que a veces esa lucha entre atlantes y que se chocan contra los atenienses y que los vencen los atenienses en esas guerras, pues parece a veces que hacen alguien una analogía, un paralelismo con las guerras médicas. A veces la frontera entre lo místico y la historia es tan difusa que a veces no sabemos por los tiros. ¿Cómo conociste tú el tema de la Atlántida cuando empezaste a ser curioso del tema? Jiménez de los. Es que es mítico Sí, de la generación nuestra. Yo me acuerdo de críos, el programa eran los domingos por la tarde, creo. Cuando no era la Atlántida, era el Yeti. Cuando no, la Atlántida. Y si no traes el Yeti, de vez en cuando algo de ovnis. Entonces, la Atlántida de Aguanaco, las pirámides, hablaba. Sí, lo mezclaba. La luna. Me tenía, pero es curioso como cuando se analiza la arqueología pura y dura, sí que cabe ciertos razonamientos científicos que avalan la posible existencia de reinos, entre comillas, con una tecnología superior al neolítico que le rodeaba, claro, y que hubiesen sufrido desastres. Sí. Además aquí decían que había sido en un día, ¿no? Sí, es que ese es otro, el final de Platón. Es una historia que no está acabada. O sea, lo que cuenta Platón no está acabado porque parece que se corta el texto. Como lo te ocurre con Francis Bacon, con la Nueva Atlántida, que te cuenta cosas del siglo XVII que son cosas descubrimientos del siglo XX. Sí. La Nueva Atlántida, ¿no? Que es curioso un tío del siglo XVI o XVII que sepa cosas del siglo XX. Pero bueno, ahí se corta el texto. Pues esto, lo de Platón, que es a lo que vamos, se cortó la historia. ¿Dónde se corta? Donde supuestamente dicen que los dioses decidieron destruir la Atlántida. Destruirla pues porque se había llegado a un nivel de decadencia, de inmoralidad, de que no se acordaban de los dioses para nada, que decidieron, se reunieron, en una especie de reunión de esas así de dioses y destruir la Atlántida. Un terremoto, con tsunamis y de todo. La forma en la que antiguamente se transformaba la tradición oral en conocimiento siempre estaba impregnada de religión, superstición, interpretaciones políticas para justificar dioses, sistemas políticos y demás. Es muy difícil que los patrones de lingüistas, relatos de la época pregriega estén limpios o todos están mezclados con metáforas de dioses, porque Dios hizo así, porque la pirámide no sé cuánto. Quiero decir, nos da a entender que sí que realmente que hubo algo. Sí, hubo. A ver, hay muchas, aparte de Platón, y es lo que decía, para empezar, bueno, lo que cuenta Platón, hay que cogerle algunas cosas con pinzas, es cierto. La historia en sí de que existió la Atlántida es Atlantis, en realidad no es Atlántida, Atlántida es en castellano, Atlantis más anglosajón, ¿no?
Atlantis en realidad tiene significado. En realidad el significado es esto es de los arios. Y no es porque estoy hablando ahora de los nazis o de los nacionalsocialismo, que muchas cosas de lo que decía el régimen nacionalsocialista nazi es cierto, lo que contaban, de la raza aria y todo ese rollo. Pero bueno. Sí, pero luego la interpretación, utilización para fines políticos. Sí, para fines políticos sí, pero en líneas generales tenía razón. Lo que pasa es que mucho de eso lo ocultaron, porque muchas de las gentes que estaban en torno al régimen nacionalsocialista eran personas que eran grandes investigadores. O sea, no eran... Luego que lo utilizaron como fines políticos, bueno, pero en líneas generales tenían base de razón, o sea, base científica. ¿Qué es lo que más te gusta pensar sobre la Atlántida? Que estaba bajo el agua, que evolucionaron, que era una tecnología superior. Siempre me llama la atención que era eso, que era una tecnología superior. ¿Pero superior para la época o superior incluso para los cánones de la época medieval actual? Superior a la actual. Hoy en día, por ejemplo, la Gran Pirámide, por ejemplo, tú no la puedes levantar, no la puedes construir. No tenemos, como suele decir, los conocimientos necesarios para levantar la Gran Pirámide. Se intentó unos universitarios en Estados Unidos y a ver, los cálculos decía Heródoto es que la habían levantado la Gran Pirámide de Giza. Pues curioso, la palabra incluso Giza, con las palabras de Canarias. Pero bueno, que habían levantado la Gran Pirámide en 20 años. Claro, habían calculado que según cuánto tiempo tenían que tardar, pues 20 años no les salían los cálculos. Los universitarios, estos ingenieros, arquitectos y demás, cuando llevaban ni la mitad, ni de coña, la mitad de la pirámide, ya tuvieron que dejar porque no les salían los cálculos. Heródoto dice que en 20 años la hicieron, la Gran Pirámide. Sí. Entonces, según esos cálculos, es imposible incluso hoy en día hacerlo con la tecnología de hoy en día. Pongamos que en el 4000 no teniendo nada encima. O 10.000 antes de Cristo existiera un núcleo urbano civilizado que luego es el que da pie a todo lo que conocemos de la Grecia, Egipto y demás, porque hay que tener en cuenta que ninguna civilización sale de cero a la nada con construcciones, partenones, barcos. Todas se basan en otras anteriores, incluso con un periodo de tiempo muy latente y muy largo, más del que se está produciendo ahora las soluciones tecnológicas actuales. Sí. Pero cabe la posibilidad entonces de que hubiese restos arqueológicos como hablan en Santorini, en Doñana, en zonas de frente de Lisboa. Sí. En el pleno centro del Mediterráneo. Claro, porque es que la Atlántida en realidad no era lo que te está contando tampoco Platón exactamente. A la Atlántida que te cuenta Platón hay que tener en cuenta que en líneas generales es la otra Atlántida. En realidad ni siquiera hubo una destrucción, hubo 2 destrucciones. Entonces, de ser un continente, un imperio, es decir, que llegaba hasta Asia Central, han encontrado hasta momias de gente, rubia, nórdica, que eran básicamente la población que había en la Atlántida. Muchos de esos, los antiguos nórdicos. Sí. Por eso se llama esto es de los arios, Atlantis, ¿no? Que se nota más en el anglosajón que en español. Llegaba hasta Asia Central. Sí. O sea, hasta Asia Central encontró esta pirámide, se llama, que los chinos no quieren ni ahí ni descubrir ni nada, porque lo quieren tapar, pues bueno, hasta Asia Central. Entonces, a lo que voy, que todo como se suele decir, las civilizaciones se fueron regadas por la Atlántida. Pero ¿no crees que a veces el desarrollo de la cultura de exploradores en el siglo XVIII, XIX, luego les gusta mucho desarrollar este tema, imbuirle de un misticismo o de una autojustificación arqueológica, pero que todavía no hemos encontrado absolutamente nada que sea físicamente demostrable? ¿Conoces alguna reliquia o algo de la Atlántida? Algo que te diga, esto es un capitel de mampostería atlante. No, pero tienen que vender el... Claro, es lo que yo a veces pienso. ¿Hasta dónde la mitología o la posibilidad inspirada en hechos reales se ha distorsionado totalmente con intereses políticos, de interpretación religiosa? El problema que hay que tener en cuenta que la historia de la Atlántida, y por cierto, no solo es Atlántida, sino había 2 civilizaciones. La primera fue Lemuria, que estaba en lo que hoy en día es el Océano Pacífico. Lemuria, que eso unía lo que sería pues, todo el continente asiático, básicamente, con China, Japón, Corea, la India, todo ese el gran continente de Mu. Era anterior, esa es primera. Luego vino la Atlántida, después Atlantis. Y luego entre ellas hubo una especie de enfrentamiento que te cuentan ciertos historiadores. La Atlántida destruyó a Lemuria y luego, curiosamente, Atlántida se hizo con el dominio mundial, ¿no? Porque eran gobiernos mundiales. Básicamente lo de las naciones, eso eran chorradas, que es lo que yo sigo pensando, que son unas tonterías. Pero bueno, en líneas generales luego viene lo de la Atlántida. Y la Atlántida en sí misma no fue una destrucción realmente por los dioses y demás. Se sabe perfectamente que hubo una destrucción, un cataclismo, porque hay restos incluso en piedras, en petroglifos y demás, de que fue un cometa. O sea, realmente tenían una tecnología de que podían coger, alaban un cometa y le lanzaban a cualquier zona de la Tierra. Entonces, hubo una rebelión en el Imperio Atlante.
Entonces lo que ellos hicieron fue lanzar a ese cometa, recogerle como si fuera un Thanos con el guantelete, recogerle, eso dicen, y lo lanzaron contra la zona rebelde. ¿Pero qué ocurrió? Que había una especie de civilización ahí fuera, extraterrestre y demás, que dicen los Anunnakis, que son los antiguos lemurianos para mí, los antiguos palechinos, que son los que cogieron, evidentemente, y cogieron el cometa que iban hacia esa zona rebelde, le redirigieron y cayó encima de la Atlántida. Y acabó destruyéndola. Pero vamos a ver, la Atlántida no puede ser destruida totalmente porque nosotros somos herederos de la Atlántida. Es decir, todas las civilizaciones que han venido después de la Atlántida, la egipcia, la mesopotámica, la romana, todos son descendientes, sobre todo los de raza blanca. Hablamos de una época posiblemente antes de lo que se considera a nivel global como el Gran Diluvio, la subida del nivel del mar, sí, en el que las poblaciones estaban en el litoral, que eran las zonas ricas de alimentación, pesca, marisco, agricultura, y aparte que deltas de ríos. Y el dominio mundial, que realmente si uno se fija en las zonas asiáticas, como ocurre en España, donde, por ejemplo, los chinos estuvieron aquí en España. Lo que pasa es que realmente, por eso hay muchas palabras, es que hay que leerse, por ejemplo, las obras de Alexander Eleazar, que habla de estas cosas, pales y veres. Muchas de las zonas donde se viven en costa no solo es para llegar antes a la costa por barco y demás que se hacía antiguamente, sino que se sabe perfectamente que es que eran pueblos navegantes y vivían en las costas, era su modo de vida. Claro. Los pueblos, evidentemente, arios, blancos y demás, lo que hacían era vivir en los bosques, que son la gente, evidentemente, germanos, celtas y toda esta gente, vivían en tierra adentro. Los otros vivían en las costas. Eso es lo que ha quedado realmente también de esas civilizaciones. Pero lo que me refiero a veces, por ejemplo, cuando se produce el deshielo, después de la época esta de glaciar, la subida masiva del nivel del mar destruye todos los asentamientos del litoral. Sí. Porque se producen migraciones masivas, pero me resulta muy interesante como si en caso de que el mundo atlante hubiera sufrido tanto una destrucción por inundación, terremoto, o lo que comentas en esa interpretación de cometas o de tecnología superior, ¿cómo es posible que no quede absolutamente ningún tipo de artefacto, piedra roseta, sí, reliquia, arquitectura que llame la atención de verdad? Sí, arquitectura ahí está por todo el mundo. Es decir, todos los templos que ves, pirámides, templos, han encontrado hasta... Que tenga la misma inspiración, por ejemplo. Sí, ahí era global, era una civilización global. Los templos mayas, Mesoamérica, Egipto, es que están por todos lados. Sí, eso explica que estén las pirámides mayas en una parte del mundo y en el otro puesto claro, las egipcias. Y es que hay en China también pirámides, sí. Templos piramidales y pirámides también, porque evidentemente lo construían lo mismo, llegaban hasta Asia Central. Nos estamos perdiendo mucho de la historia de la arqueología asiática por este bloqueo que hay siempre de que Occidente no hace caso a Oriente y a China, claro, y no tenemos ningún tipo de conocimiento de nada. El problema que hay ahí es que el gobierno chino, que son unos cerrados mentales, evidentemente se dedican a ocultar todas estas cosas. No solo aquí en Occidente, que están conchavados. El problema de todo esto de base es que, lo que hablábamos en el anterior programa, no interesa realmente que salgan a la luz todas estas cosas, por una razón muy sencilla, porque te están diciendo que entonces toda la historia que te han estado contando hasta el momento, que en la prehistoria... Es una interpretación del siglo XVII, XVIII, XIX. Que en la prehistoria no hubo civilizaciones avanzadas ni cosas por el estilo, es falso, porque evidentemente tienes construcciones y de todo. Y por cierto, hasta en Egipto han encontrado, creo, no hace unos cuantos años, encontraron hasta una especie en un templo o algo, encontraron una nave, un artefacto de una nave. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Encontraron evidentemente en un templo, o no sé si era una pirámide, un templo, encontraron una nave evidentemente ahí metida. Y por cierto, muchas de lo que hay debajo, el mundo intraterreno, que hay bases evidentemente militares y demás, hay de ello toneladas de naves y de todo, de esta gente que todavía existe. En la película de Indiana Jones y el Arca Perdida, Estados Unidos requisa el Arca, película. Y coge y dice, ¿cómo la podemos esconder? La lleva a un hangar gigante lleno de cajas de madera en el que mete artefactos de todo tipo. Se dice mucho que el Vaticano han coleccionado y han saqueado indiscriminadamente todo lo que han podido y lo que no lo han destruido. Pero que supuestamente en los sótanos del Vaticano hay colecciones equivalentes a grandes museos mundiales con cosas que ni siquiera sabemos ni que existen. Sí. Qué interesante sería un día ir al Vaticano y bajar hasta abajo. Bajar dentro de una canal alternativo. Yo tengo un disfraz de monja.
somos canal alternativo, venimos Por aquí a hacer una ejemplo, investigación. ahora que dices lo del Vaticano, por ejemplo, ahí que dicen que está enterrado, como aquí Santiago, es falso. Aquí no está enterrado Santiago. O pues las reliquias, eso que está enterrado. Dicen que está enterrado el apóstol Santiago, que lleva las costas de aquí de Santiago. El Ignus Crucis, ¿no? Casi todas las reliquias son falsas. O sea, incluso aquí San Emeterio y San Celedón es un cuento chino. Una cosa que quiero yo puntualizar. Un saludo a la gente creyente y al Papa Francisco. ¿Al Papa Francisco le han hecho reliquias? El Papa Francisco, pues... Es el último Papa. Sí. Es que tradicionalmente el mundo cristiano católico se dedica a coger reliquias de los grandes referentes de la cristiandad y religiosas. Entonces no tengo tengo una duda existencial. y ¿Cómo quieres saber si el pito de Paquito está en un bote? Joder. Interesante pregunta. No, pero el mundo de las... ¿Cómo es que de los años 70 para acá ha parado el mundo de las reliquias? No, yo creo que no. Ya ha parado el mundo de los artefactos. Hay reliquias ciertas, verídicas, es verdad, de brazos incorruptos, con el de Santa Teresa y demás, pero hay otros que son pura falsedad. Además, que es que ahora con los análisis que hay, lo sacas. Mira, no son ni de la época. El carbono 14, la datación no son ni de la época. Por isótopos no sé cuánto. La arqueología potente se ha quedado bloqueada. Estamos viendo programas en televisión de cuarto milenio, cosas similares, y está todo bloqueado en los años 70. O sea, de los años 70 pero mira, por ejemplo, realmente con la ahora hablando en serio, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la sábana santa? Pruebas, es falsa. Al cabo de 10 años tenemos nuevos sistemas de tal, que es de verdad. A los pocos años, otro análisis, que es mentira. ¿Puede quedar Atlantis reducido a las películas de Disney, a los superhéroes de DC, como Aquaman? Como que en un principio queda como una leyenda humana en la que es una mezcla de interpretaciones y criterios ya tan brutal que no hay manera de saber hasta dónde podemos saber. El problema es lo que te decía Faustino, que es que el problema es que lo quieren ocultar porque hay una historia anterior y entonces tienen que barrer todo y luego los conocimientos que hay. Evidentemente es como la tecnología, lo que estamos hablando antes de la tecnología. La tecnología, la mayor parte que tenemos hoy en día no es evidente de descubrimiento de cuando te están diciendo. Por ejemplo, la penicilina. La base de la penicilina que te dicen del amigo que es el masón que es otro masón, por cierto. Pues tampoco es verdad que la penicilina ya se conocía en el Antiguo Egipto. Es decir, a ver, todas las medicinas vienen de hierbas, generalizando, de la naturaleza. Es que toda la medicina existe ya en la naturaleza pasada. Y ahora con la tecnología en general no es como suele decir de cuando te están contando, la mayor parte es coches, han encontrado bujías que están fosilizadas y te están contando que era una fábrica de Ford de los años 20. ¿Cómo se va a fosilizar? Si es imposible, necesita miles de años, incluso millones. La estructura de piedra antigua, por ejemplo. Se ha encontrado, que son los OPARs que se llaman, y han encontrado una bujía fosilizada. Es decir, si hay una bujía ya había máquinas, ya había coches. Hay unas teorías muy alternativas en cuanto que el cambio climático, debido a la actividad humana en el planeta y el gran exceso de población que somos en consumo y gasto, al aumentar las temperaturas se está descongelando zonas heladas que durante varios miles de años han estado congeladas. ¿Crees la posibilidad de que ahora con el deshielo aparezcan asentamientos humanos en lugares donde se crían inhóspitos y que la adaptación sea muy superior a lo que tenemos entendido como un neolítico avanzado? Sí, pero tampoco hace falta deshielo. Si eso con los medios que hay hoy en día se pueden ver perfectamente cosas del océano. El océano, por ejemplo, el 80% del océano está sin descubrir. O sea, si hay cosas del océano, de la Atlántida, no sé qué, no sé cuánto, que tampoco es una tontería, porque también en el mundo de la superficie hay cosas de la Atlántida, es decir, estamos hablando de los edificios. Sí. Debajo del agua el 80% está todavía sin explorar. Entonces, y aparte con los medios que hay hoy en día de submarinos y demás, se puede explorar perfectamente. O sea, no... Estamos haciendo un especial Atlantis con Iván Guerrero, buscando explicaciones a la mitología alternativa, esto que tanto de chavales nos llenó, para tener interpretaciones distintas a lo normalizado de la arqueología y de historia del planeta. A día de hoy se sospecha dónde puede estar la Atlántida, porque yo recuerdo que en el programa generoso la situaban en medio del océano Atlántico.
Claro, es que luego la han Atlántico... pasado al Mediterráneo, Sí. porque decían que las Torres de Hércules Creta. están en el estrecho. Cuando me estoy documentando, Luego está en han Doñana. hablado hasta de Doñana. Sí. Es que el problema que, claro, es que la Atlántida, lo que decía antes, es que era un imperio. Y es decir, estaba en todos los lados. Estaba en Doñana, estaba en Puede Creta. tener bases navales en varios sitios. ¿No? Claro, evidentemente, ese es un Porque imperio si pensamos que las como rutas Roma. comerciales de fenicios o etruscos y luego por el Mediterráneo eran tan potentes, es porque había casi libertad de movimientos de embarco de todas las civilizaciones que tienen un poquitín de... Y todas de esas civilizaciones son descendientes de ella, de Lemuria y de Atlantis. Entonces, evidentemente, ¿en dónde estaba la Atlántida de Roma? Pues es que estaba en todos los lados, pues es un imperio. O sea, en la zona igual asiática, o sea, la zona asiática, me estoy refiriendo a la zona del Oriente Amarillo. Sí, como siempre han representado la imagen que te veo delante, que eran siempre te como dicen anillos concéntricos. Concéntricos, claro, pero incluso esa es una Atlántida posterior, esa es lo que están contando. No era exactamente así tampoco la Atlántida, una isla-continente. Y un concepto posible entre Tigris y Éufrates, Uruk, pre-Babilonia, asentamientos de Asia Menor en el que sus capacidades de desagües, cultura de agua, modificación muros, que luego fueron ciudades que sufrieron grandes desastres, saqueos indiscriminados por las tribus que luego escribieron en Antiguos Testamentos incluso, y tribus de Asia que campaban a sus anchas por las planicies. Esas culturas tan desarrolladas para la época que sufrieron tantas desgracias pueden haber forjado el mito que luego en el Mediterráneo era como decir, venimos de un sitio donde había gente que ya sabía hacer acueductos, agua, alcantarillado, barcos, y eso llamarlo tecnología superior, porque es que, claro, el salto mental del palo afilado a la forja de una espada. Claro, es como lo ocurre con las pirámides en la época de la del cobre, con las herramientas que te está enseñando el Museo del Cairo, una plomada de una mierda, un plomo ahí para calcular con perfección, evidentemente en matemática, la posición de una pirámide, eso es imposible. Evidentemente, esto, te vas ahí al museo aquel y te enseñan, no, mira, con esto, una escuadra de un cartabón de madera y una plomada ahí sí cutre con un palo, ya calculaban tal así a ojo y demás. No, hombre, no, eso se necesita tecnología que hoy en día se está demostrando en la ingeniería y demás. Pues eso lo que dices tú es lo mismo. Es decir, estas civilizaciones decían, es que es nuestra historia. Entonces, incluso hay, por ejemplo, de Lemuria, en Tíbet y por ahí, hay papiros se han encontrado de la propia Lemuria que había en la zona del Tíbet. En la zona del Tíbet analizaron cantidad de manuscritos de estos budistas, porque hay que pensar que las grandes bibliotecas como Alejandría y alguna más... Hubo muchísimas bibliotecas. Al final, leer con fuego sobre papel lo que crea son incendios, más los saqueos y las guerras que son discriminadas con la destrucción de la cultura y de la riqueza patrimonial. Y para ocultar los estados, habiendo cosas que no les interesan también. ¿Crees que la época medieval en Europa ha sido una gran destructora de información con el monopolio monástico en cuanto a todo tipo de documentación e historia que tuviese algo distinto a lo que es la religión? No creo que hubiera tanta destrucción, todo lo contrario. Hay más destrucción ahora, yo diría, con la censura que hay brutal y hoy en día de estos temas en general. Buena censura, esto que estamos en la época de los derechos, de las libertades, bla, 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 y de democracia. Y de progresismo, por cierto, de progresistas, lo que hablan de progresistas, esos son de capirotes, son todo tontos. Pero en líneas generales, claro, que en la Edad Media no había tanta destrucción, yo creo que había más foco de cultura. El problema es que, claro, se estaba reiniciando otra vez todo, después de las invasiones bárbaras, las pestes y las hambrunas. Las pestes, las guerras y demás, pues eso redujo Roma a nada y evidentemente pues hubo un reinicio otra vez. Ahora la IA va a suponer un gran daño para la diversidad cultural y de ideas y de interpretaciones que tanto enriquece la cultura y los artistas y la gente humana, porque la IA va a solamente poner lo que interesa poner en la IA. Claro, ahora están falseando hasta la gente, ¿no? Actores y de todo personas que te están diciendo y vendiéndote incluso negocios y son estafas, de toda gente que ha caído en estafas, sí que te pueden hacer eso con la información, claro. Con la información como te lo hacían con los libros, con las hojas y con todo. Pues hablamos en este especial Cultura y Historia Alternativa con Iván de lo que desde chavales, y como dice Pablo, con Jiménez del Oso, la cultura pop nos ha llamado y que luego mucha gente conocerá por héroes de DC como Aquaman o películas como Marvel Namor. Marvel Namor. O Namor. Namor, ¿qué pasa con él? Que se ha pegado el lillazo como un piano. Es que el Namor que pusieron en la película, ¿qué coño tiene que ver con el Namor de los cómics? O sea, no tiene nada que ver. Cuando hablan de México y los asentamientos originales de Latinoamérica con una capacidad de gestión del agua, esas ciudades, esas pirámides, a mí me recuerda mucho que eso es lo que luego cualquier griego diría, o egipcio diría, coño, Atlantis.
No, pero no tendrá mucha... Cuando todas las civilizaciones más o menos tienen elementos en común. Todas las civilizaciones de América, los pueblos que se encuentra España, no levantaron una mierda de lo que hay ahí. Eso para empezar. O sea, no tienen ni puñetera idea. Ellos eran de las casas de arcilla y los techos de... No tenían ni idea. Flechas. Tiraflechas, estas, ¿cómo se llaman? De obsidiana, cuchillo, no conocían el caballo, ni la rueda, ni nada. O sea, es imposible que construyeran aquello. Entonces es una manipulación política. Nada más es que el caballo vino de Europa para allá. Las vacas, todos los cowboys y todo que están vendiendo a los norteamericanos desde hace siglos, eso fue España, introducción de España. Pues los americanos, las caravanas. Hablando de los cowboys como propios, es un descojón. Es un descojón, ¿no? Porque no había vacas, la llevaba España, los llevaban los europeos. El próximo programa de Historia Alternativa, ¿qué podemos profundizar? ¿El mundo Yeti y Bigfoot? ¿La patente? Vale. También, ¿controlas de Yeti y eso? Sí, joder, sí, claro. El Sasquatch y todo eso, sí. Joder, coño, sí, es que es verdad. Es que mira que hay. No, hay varios nombres, del Yeti, el Sasquatch, el pies grandes que le llaman y demás, sí. Pues Atlantis es una gran incógnita, al mismo tiempo una gran fuente de discusión y de diversidad de criterios en los que durante los últimos siglos a nivel internacional, cultural, político incluso, y de ciencia ficción y de cultura pop, ha enarbolado muchos contenidos y que nos parecía muy interesante contar con una persona alternativa cuya interpretación personal enriquece por ser diferente y por ser variada. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Invitado y que queda el compromiso para hacer un especial Yeti, Bigfoot. Es que ahora Sasquatch es otro... Ostras, que son unos cuantos, ¿eh? Es otra... ¿Es chupacabras? No, eso ya es otra... El chupacabras ya no. Eso ya es algo ya... Es que, claro, los nombres son distintos porque según cómo lo llaman. Unos en Estados Unidos que han encontrado en el Tíbet. Entonces, en el Tíbet es el Yeti, en Estados Unidos es el... Bigfoot, Sasquatch. En Canadá también. En Canadá, Sasquatch, claro. Es que son de distintos sitios, distintos nombres. O sea, mira, me a cuento, pero me ha venido a la cabeza. ¿Sabes que en Canadá está la única pista de aterrizaje que hay para ovnis? ¿Qué dices? Ya por el gobierno, sí. ¿Esa para el gobierno una pista de ovnis? Sí, hicieron una... Bueno, los ovnis es que da para mucho. Yo he visto ovnis, por ejemplo, aquí hay traca. Yo he tenido experiencias ovnis. O sea... Ahora han cambiado el nombre, ya no es ovni. Es esto, fenómeno lumínico... Sí, no sé, bueno, pero se llama ovni. Y los ovnis que salen debajo del agua se han visto aquí en Liencres. Yo he tenido experiencias ovnis, yo he visto ovnis. En caso de que existiera una civilización superviviente a la destrucción de Atlantis con un desarrollo tecnológico brutal y que estaría debajo del agua, escondido, a esas alturas de primavera no habría salido diciendo me cago en todo, que me estoy llenando el mar de mierda hasta arriba. Sí, es que, a ver, lo que tienen que muchos de esos, lo que dice el de las pistas esas de aterrizaje, es que eso en realidad la colaboración de los gobiernos con los ovnis es clara y evidente. Es decir, la mayor parte de las bases militares que tiene Estados Unidos, debajo hay ovnis. Es decir, son que no han contactado con seres de otros planetas, porque, a ver, gilipollas, si estáis continuamente, ya se hacen viajes a la Luna, lo han contado gente así de hermanos o primos, no sé qué, parientes de políticos estadounidenses han viajado a la Luna, o sea, que ahora nos vienen con la chorrada de que vamos a ir a la Luna a colonizarla. Sí, ya hay bases. Salió la noticia. Sí, que ya hay bases. Por cierto, que muchos de los astronautas que nos están contando que son astronautas que van a ir a Marte, ahora nos están diciendo que para el 2028 vamos a ir a la Luna, ¿no? No vamos a empezar en el 2022, luego es 28, luego tal. Y luego ya tienes yo, como en mi caso, igual 80 años y todavía no hemos llegado a Marte. Y muchos de los astronautas, me enteré, como suele decir, que eran actores. Son actores, ni siquiera son astronautas, ni siquiera han estado en donde lo están diciendo. Las estaciones espaciales son un cuento. O sea, la mayor parte no hay que creerse ni la mitad de las cosas. Ya. Hombre, hay intereses políticos de inversión. Y la conexión gobierno, con lo que dice el tal, con lo de las pistas, tal, es que eso está por todos lados, no solo en Canadá. Hace muchos años, Portoño, el compañero de Cantabria Oculta, un saludo, me dejó un libro que era de... no me acuerdo cómo se titulaba. Estuve hablando una vez con él y no se acordaba tampoco. El libro era de un científico que había salido del Área 51. Sí. Decía que cuando fueron a la Luna cuando fueron los primeros astronautas, que ahí había un avistamiento de bases lunares, habían tenido
Y es un libro que está muy, muy bien. En el siglo, a ver cuándo fue, 17, 18, ya se empezaron a hacer los primeros avistamientos en la Luna. Ya se empezaban a ver naves, sombras que estaban sobrevolando la Luna, básicamente. Sí, hay registros a principios del siglo de observando lunas de puntos que claro. aparecían, desaparecían que eran como... El creador del telescopio Galileo, que no se lo cree nadie, que no creó el telescopio, ya existía el telescopio. Pero bueno, en líneas generales sí que lo encontraron en la Luna. Es que la Luna, evidentemente, muchas veces dicen, como la película del show de Truman, te están diciendo como que desde la Luna es un satélite que está controlando la Tierra. Sí. Es una teoría que están contando, porque es que la Luna hueca, ¿no? Nos decían, sí, como la Tierra hueca. La Luna decían, evidentemente, que lo que dije en el anterior programa, lo del Jiménez del Oso, que salió tal, que hablaban unos soviéticos de los años 70 que se autorreparaba. Sí. La Luna hoy en día es uno de los mayores misterios que hay, se puede hablar largo y tendido. Los golpes que ha recibido la Luna, evidentemente que los cráteres son tan grandes, han calculado muchos así astrofísicos, que con esos impactos que ha recibido la Luna es imposible que la Luna pueda seguir en órbita alrededor de la Tierra. Tenía que estar... No, destruida. Destruida completamente. Es imposible con los impactos que tiene, que los han calculado y demás, que la Luna siga ahí. Luego, algo tiene que ver la Luna. Y curiosamente están dándose cuenta que la profundidad de los cráteres es muy relativa. O sea, según el diámetro que tienen, respecto evidente a la profundidad, es mínima. Ya, porque se ve la verdad, pero luego... Y luego las piedras que supuestamente nos han traído de la Luna, las piedras ahí de restos de la Luna, bueno, que te están contando, si es verdad, porque en los años 60 no fuimos a la Luna, es un cuento chino. Eso lo dijo Kubrick. La versión de eso, de Kubrick. Pues yo soy muy científico y sí que creo en todo lo que estáis echando abajo. Yo no me creo casi nada. Pero además. Bueno, me encanta mucho intercambiar argumentos. Lo diré, lo de la Luna, por ejemplo, la piedra que sacaron, han traído supuestamente de la Luna, que por ahí la han analizado, supuestamente nos están diciendo que la Luna formaba parte de la Tierra. Bueno, pues, ¿cómo es posible que entonces la Luna sea más antigua? Evidentemente, con los análisis que se han hecho, que la Tierra. Pero igual es porque imposible. Si tú profundizas... Y ha habido más de una Luna. Pero igual si tú profundizas 20 kilómetros bajo la superficie de corteza terrestre, los materiales que te vas a encontrar en la Tierra en capas profundas corresponden con los materiales que tiene la Luna, y sí que la datación puede ser superior, al igual que se ha modificado la datación de la Vía Láctea, del espacio, de 4.500 a 12.000 millones de años. Pero es que las piedras... La continua actualización de conocimiento a veces hace que los cruces de datos estén incompletos, por lo que entran en paradojas. Pero sí que yo soy un gran defensor y gran creyente de la ciencia. Pero me encanta... No, yo también, pero la ciencia que diga la verdad. Y escuchar opiniones divergentes. Porque yo creo que enriquece, y ser crítico nos ayuda a avanzar. Sí, sí. O sea, no dar por hecho al 100% todo lo que nos dicen ni todo lo que aprendemos. Ni cerrarse en banda. Y buscar esas alternativas para evolucionar el conocimiento con un adicional cambio que nos haga ver... A mí lo que se me hace raro es que haya... el movimiento de los electrones, que ya se ha demostrado, de la física cuántica, de muchos componentes de la ciencia del siglo XX y XIX, que han perdurado mucho en los sistemas educativos actuales. Pero a ti no te huele... que, joder, hayan pisado hasta el Apolo 15, la Luna, y luego no vuelven por allí. No, cuidado, y siempre aterrizan en el mismo sitio. Sí. Nunca van a la cara oculta de la Luna. Y dices, pero dicen que están ahí. China ha ido a la cara oculta de la Luna. Puede ser. No. Porque han ido a explorar. Eso dicen. Como no le ves. Pero ni cuidado, han ido a la cara oculta de la Luna. Le han dicho, hostia, pero porque en la cara oculta de la Luna hay algo. Que la cara oculta que te están diciendo, la cara oculta, que yo no entiendo eso de la cara oculta, porque en líneas generales, si la Luna gira y gira alrededor de la Tierra, eso es lo que dicen, ¿no? Gira alrededor de la Tierra, pues... Hay simuladores de movimiento... Traslación en que ves cómo, y rotación. Cómo cuando está girando, tú la ves. Entonces, está coincidiendo por cosas de masas gravitatorias que el centro de masas o lo que claro, sea... es que coincide. No puede haber cara oculta de la Luna, es imposible. Sí. Oculta, si es oculta es porque te quieren ocultar algo. Bueno, claro. obviamente. O sea, y haces todos los Pink Floyd. Pero sí que dicen que el polvo lunar si gira... es explosivo, y luego yo tengo la teoría de que el envío de astronautas al espacio en los años 60 y 70 fue un suicidio que salió por muchos motivos bien, porque al final la ciencia y la gente que estuvo, los ingenieros que estuvieron haciendo cálculos y estuvieron trabajando sobre la mayor parte de los astronautas evitaron masacres de astronautas en el espacio. Cosa que tengo yo dudas de cuando Elon Musk mande gente a Marte, la masacre que va a haber en Marte durante 50 años va a ser como un piano. O sea. Más que es que es el hijo, por cierto, hijo que tuvo en una orgía Kim Jong-il. O sea, está reconocido, por eso tiene rasgos asiáticos.
Y con la... ¿Quién? ¿Qué sí, verdad. Hay una teoría que dice que evidentemente Elon Musk no es lo que te están contando. Por cierto, que es un agente de los chinos. O sea, la tecnología que están teniendo, que es una petardada, una chorrada. Por el sistema de cohetes es una mierda. Existe la antigravedad ya. Iván, guarda algo para el programa de los... Vale. Guarda algo hay una especial. Bueno, como ha dicho lo de Tesla, pues digo yo, pues mira, sí, un hijo de... No, evidentemente no del panda actual, sino del anterior. Que le tuvo una energía, que tienen los Illuminati y demás, tienen orgías y luego los van colocando. Si son todos los de estos de Amazon y demás, son unos gilipollas. Y la mayor parte no son ellos los que gobiernan nada, no dirigen nada. Pues aquí estamos con la historia alternativa. Quiñoni es el hijo no reconocido, bastardo. Lo que yo sea. Que estoy dando cuenta... Ahora me ven a los Corea del Norte a por mí. Claro, seguro. Menos mal que me han pasado ya lo de Amazon la cuota hace 3 días, que si no me cobran el triple. No, pero el 2026 se está mostrando con una distopía brutal en el que el raciocinio, la cultura, la ética y moral geopolítica mundial ha estallado por los aires y puede parecer que en una época oscura, pero que si los humanos en general y las personas en particular trascendemos de esta situación para revelarnos ante una situación que está siendo abocada a una destrucción de personas y de daño tremendo, vamos a superar este año tan distópico. Porque sí que es verdad que lo que estamos escuchando todos los días en telediarios y noticias supera con creces cualquier expectativa que teníamos depositadas en el futuro cuando hablábamos en el año 2000, que cómo íbamos a estar en el 2025-26. Joder. Y es acojonante. Yo tenía un libro de Von Braun, el supuesto padre de la NASA, que estuvo en las SS trabajando para el proyecto, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la base allí de cohetes ahí alemana, Von Braun. Él hizo un libro y el V1, sí, un V2. Bueno, pero los cohetes. Los motores para el espacio americano. Sí, claro, por eso digo que es el padre de la NASA, que dicen que creó lo de, el proyecto Júpiter y demás, y luego para llegar a lo del Apolo. Ese hombre, evidentemente, contaba en un libro cómo iba a ser, por ejemplo, en los años 70, 80 el mundo, con estaciones espaciales rotatorias como lo de Cubre el 2001, y no ha ocurrido nada de eso. Nada. O sea, había mucha... Sí, es verdad que había lo que dices tú. Acaban de abandonar la Estación Espacial Europea para ya depositarla contra el mar dentro de poco. Las estaciones... ¿Tiene ya cuántos años? Debe estar podrida por dentro, al que flipa. Las estaciones espaciales, por cierto, son una chorrada. O sea, porque supuestamente desde Benín, que se ponían a investigar todavía, habían pasado ya casi como 50 años, no, más de 50, cómo se reproducían las moscas, evidentemente, en gravedad cero. Es decir, que no lo pueden hacer en una sala aquí abajo cuando preparan los astronautas y demás. Normalmente las estaciones espaciales, yo es que entro en páginas de la NASA y demás, no cuentan casi nada de lo que ven allí arriba. Es decir, tú ves a simple vista todos los ovnis que yo he visto, evidentemente, pero allí arriba no ven nada. Y es más, les borran la memoria. Si es verdad que hay algo ahí arriba, cuando llegan aquí, como le ocurrió a Armstrong cuando bajó, evidentemente, estaba con la familia hablando, no sé qué, no sé cuánto, y recordó cosas así de la luna, no sé qué, pues dicen que le pegó unas náuseas, porque eso es un programa de la CIA, te borran cosas del cerebro, tienen esa tecnología. Les tuvo que levantarse, le pegaron unas náuseas para que no recordar. Otra capitana que subió, evidentemente, a una misión ahí al espacio, le ocurrió lo mismo. Estaba así contando lo que había visto ahí, que había visto una cosa que tal, y se le empezó a borrar la mente. ¿La carrera espacial estará ya a punto de finalizar y pasaremos a otro tipo de carrera espacial? Porque yo lo que veo es que... lo que quieran las élites. Entre que están retrasando la exploración de satélites y las misiones y las fallidas bases estacionarias que las están desmantelando. Yo creo que no nos quieren en el espacio a los humanos. O tan mal nos sentará, o somos humanos terráqueos que tan mal nos sentará. Tienen miedo. Ven lo que hacemos en la Tierra y de hostias. Nos sienta tan mal la gravedad que cuando no hay gravedad empezamos a romperlos por dentro y no aguantamos más que pocos años en el espacio. No sé, yo creo que los extraterrestres vieron lo del proyecto SETI, ese famoso disco de vinilo que venía un tío saludando desnudo con la otra. Sí, verdad. Sí, y yo creo que se descojonaron tanto de nosotros que dicen, mira, estos gilipollas que no vengan por aquí, porque vamos, con un vinilo que han pasado no sé cuántos años y dirán, tecnología extraterrestre, y dirán, pero pues, si no tengo la tecnología ni para ponerlo esto, ¿cómo cojones voy a utilizar yo esto? Que quitamos el tocadiscos. Claro, en nuestro siglo alienígena. Están en un museo, sácalo de un museo, tronco, que no sé, le ven con un vinilo, no sé, y eso era un proyecto serio, supuestamente, ¿no? El SETI, en fin. Pues Iván Guerrero, historia alternativa, que queda pendiente entonces la ubicación para... Yo ya tengo ganas, porque a mí estos temas me apasionan la de Dios. Yo
Bueno, yo estuve revistas más allá hasta que cerró la editorial. Año cero, más allá. De año cero y tal, bueno, yo ya la estudié porque es que parecía, o sea, tenía cuántos años duró más allá, 10 años, tal, pues. Yo es que leía, yo leía muy interesante. No, yo era del más allá. Y mi madre tenía la revista Pronto, y la revista Pronto venía dentro de esa revista de cultura popular, de cotilleo y todo esto, venían páginas con relatos de Jiménez del Oso. Y yo recortaba esas páginas y tenía un cachito así. No, yo empecé, es que el más allá empezó siendo el director Jiménez del Oso, que lo había cambiado y tal, pero he sido hasta que cerró. Y luego la segunda cadena de televisión española, sí, la segunda cadena de televisión española tenía ciclos en los que hablaban de vez en cuando sobre estos temas. Sí que luego heredó Iker Jiménez toda la dinámica del programa de que radio. No me gusta nada, absolutamente lo de Iker Jiménez, el Cuarto Milenio, que es para mí es peor que un friki. Nada, es un show. No, ¿qué te van a contar? Es un show. ¿Cómo va a durar los años que ha durado Iker Jiménez en Cuarto? Que es un emporio telecomunicación. Es muy buen comunicador y te engancha. Lo único pero claro, es que si, por ejemplo, vas al canal Historia, empiezas a ver que si tecnología nace, y es que lo ves y dices, hombre. En el canal de Historia, evidentemente, el de hoy en día, no te vas a enterar de casi nada, son cada mayor parte chorradas. Es muy sensacionalista, te sale así el chucalo. Yo me voy, sí, el saucalo, es verdad, es un gilipollas. Con todas las pruebas de que joder, y otros, que por cierto son todos millonarios, desinformando y demás, todos son alienígenas. Y esto es una tumba, esto es una alienígena, esto es una... Bueno, lo mejor es, yo por lo menos lo que hago es irme a YouTube y verme los antiguos programas de Jiménez del Oso, están ahí. Incluso uno de las pirámides que hablaba él, que se metió todo dentro de la Gran Pirámide, la analizaba, un piramidólogo español que murió hace poco, que ese es el que decía, por cierto, que eran ideogramas los jeroglíficos, no un lenguaje escrito. Y eso es ahí lo que quieras, a lo que quieras. Si no están borrados, hay toneladas, meterse sobre todo en YouTube. En la tele pública... No. Bueno, yo a veces pongo, a ver, vamos me veo Expediente X. En lo de Vintage. Yo el otro día no sé, joder, estaba... Y poco más. Llegué a casa del trabajo y digo, me parece algo para desconectar, algo así tal. Coño, digo, alienígenas ancestrales. Un cuarto de hora aguanta. Se ponió Bondaniken, por cierto, hace tiempo, que también que contaba cosas interesantes, el carro de los dioses, de no sé qué tal, que es uno de los que lo empezó en los 70, también, como nuestro Jiménez del Oso, él, ¿no? El Bondaniken, el suizo este, que era, sí, decía cosas interesantes, de verdad, pero también tampoco podía decir mucho más, ¿me entiendes? Lo que me gusta mucho es Manu Carballar. Es verdad, también. Es muy bueno. Sí. Pues compartimos este momento haciendo homenaje a esos programas de Iker Jiménez y Jiménez del Oso, porque en este año 2026 tan distópico y tan cutremente desastroso, recogemos un poquitín estas tendencias de la cultura pop de los años 80 y 90 en este homenaje a las interpretaciones alternativas de la historia, que tanto nos entretienen y que nos enriquecen. Y nos enriquecen para ser críticos con las informaciones que hoy en día se normalizan y regularizan como si fuesen normales. Así que disfrutar de Canal Alternativo de los contenidos. Y el programa tuyo que tienes en YouTube. Lo del Codex Historicum. ¿Dónde pueden contactar y verlo? En YouTube, en Codex Historicum, el canal Codex Historicum, ahí está. Muy bueno, yo soy ahí seguidor y tal, y es que va directo y al pie, no se anda con hostias. No me ando con hostias. Lo ponemos abajo en los comentarios, cómo acceder a... No me ando con medias tintas, no, yo cuento las cosas, porque como veis aquí, yo no me muerdo la lengua, de los más, o de los Rothschild, o su puta madre, os lo digo tranquilamente, no me ando con... A ver, es que me gusta, cómo lo comunicas. Sí, gracias, hombre. Pues bienvenido, muchas gracias, Iván. A vosotros. Nos vemos después de Semana Santa, miramos a ver, cuadramos fechas y cuando puedas hacemos un especial Yetis, Sasquatch y demás figuras perdidas como eslabones perdidos de la humanidad o de las bestias. Que en realidad no solo, claro, es verdad, eso, por ejemplo, del Enesi, lo del lago Ness, ¿no? Sí, también. El lago Ness también. Es otro bicho que evidentemente dicen que igual no está ahí en el lago, pero es que entra y sale del lago. Es que el océano, lo que te decía antes, el 80% está sin explorar, o sea que hay todavía criaturas que no tenemos ni puñetera idea. A presiones que no llegas, claro, un ser humano, pero sí se puede llegar con submarinos. Pues venga, especial bichos alternativos con Iván Guerrero antes del verano. Vale. Pues nada más, ¿no? Es que hemos pegado una... Joder, qué repaso.
hablando de la Atlántida, claro, me decías cosas y yo voy soltando otra y otra. Abramos pestañas. Lo de Elon Musk me he reiniciado. Digo, Sí. como que me has dejado flipado. Es que lo de Elon Musk es verdad. Tú coges una foto que hay, evidentemente. Había habido cosas, algo había leído por ahí. Pues a ver, al final no lo superpones y cada vez dicen que contra más viejo se está haciendo, más se le están notando los rasgos orientales, coreanos. Sí, que tiene ganas chino. Pues nada, continuamos en Canal Alternativo con las programaciones y hemos celebrado un mes de marzo súper intenso con una programación brutal en la que podéis ver contenidos de lo más diversos de nuestras tribus alternativas de Cantabria con especialistas en diversos temas que tienen el micrófono abierto para compartir con total libertad y sin ningún tipo de edición sus conversaciones al natural. Pues muchísimas gracias, Iván. A vosotros. Gracias, Pablo. Canal Alternativo, Cantabria, con la cultura pop y el mundo diferente de nuestra tierra.